Hay un momento en el que dejas de preguntarte si vas a ganar. Miras el desastre, calculás la cantidad de hijos de puta que tenés que enfrentarte, entendés que estadísticamente la cosa no pinta demasiado bien y aún así te atás la cinta en la cabeza como Rambo y los enfrentás. Porque el problema no es fracasar, el problema es quedarte quieto creyendo que no estás tomando ninguna decisión. El hielo también se mueve y mientras esperás permiso, buscas garantías o confías en que otro gilipollas se exponga por vos, quizás ya te estés alejando de todo aquello que querías ser. Nos enseñaron a obedecer, a adaptarnos, a no molestar, a aceptar que algunas cosas siempre se hicieron así. Pero quizás ha llegado el momento de responder, inevitable los cojones. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Muy buenos días. Muy buenas tardes y muy buenas noches. La verdad que fue un cuatrimestre bastante duro. Reuniones interminables, correcciones, entregas, exámenes, alumnos agotados, profesores agotados y algunas personas que, en serio, creo que deberían aprovechar las vacaciones para hacer una especie de limpieza profunda, pero no hablo de un retiro espiritual, hablo de una purga. A esa gente, a los duritos, a los gilipollas y a toda esa geografía humana que vive permanentemente enfadada, que dedica más tiempo a mirar lo que hacen los demás que a preguntarse por qué continuar enseñando lo mismo que se enseñaba cuando Le Corbusier iba al kinder. Quizás el verano les venga bien. Quizás es momento de colocarse uno de esos supositorios grandes, esos de resina, o hacerse una purga de esa superpoderosa y, con un poco de suerte, evacuar el palo que llevan insertado en el culo y que no les permite respirar con normalidad. Sí, ya sé, soy puro amor. Ya lo decía mi madre, todo el tiempo decía que era puro amor. Lo bueno es que cuando llegas a la edad que tengo ahora y has pasado por unas cuantas situaciones complicadas, dejas de buscar desesperadamente la aceptación social y te convertís como en una especie de inimputable. No legalmente, pero sí emocionalmente. Llega un momento en que entendés que caerle bien a todo el mundo no solo es imposible, sino que probablemente sea una señal bastante de preocupación. Porque si nunca molestaste a nadie, si nunca incomodaste a nadie, si nunca haces una pregunta que deja una habitación en silencio, quizás no seas una persona especialmente equilibrada. Quizás simplemente llevas tu vida diciendo que sí a todo. Pero volvamos un poquito a las vacaciones. Las vacaciones tienen ese algo extraño, no son solamente descanso, no son únicamente ese maravilloso momento en el que dejamos de mirar el calendario académico y recordamos que existe el sol, el mar, las terrazas, los libros que no tenemos obligación de leer y, con un poco de suerte, unos días sin ningunos alumnos ansiosos ni profesores aburridos que te escriban "perdona que te moleste". Para mí, las vacaciones son ese momento en el que agarras un libro que ya acumula, no sé, 1 centímetro de polvo desde la última vez que lo tocaste. Intentás ver todas las películas, series y documentales que llevas meses guardando y te encontrás con amigos y descubrís que el calor sofocante proporciona una justificación científica perfectamente razonable para beber unas cuantas cervezas, comer patatas bravas y ponerte al día de todos los chismes que te perdiste mientras analizabas la radiación que soporta un muro protegido por un patrón de Turing. Porque uno podrá investigar el futuro de la arquitectura, pero tampoco hay que perder el contacto con las personas importantes en tu vida. Y entre las historias que recuperé estos días apareció una que siempre me gustó muchísimo. Se le atribuye al explorador Ernest Shackleton. La historia dice que en 1914, cuando preparaba una expedición para atravesar la Antártida, publicó un anuncio en el periódico que decía algo parecido a esto: se busca hombres para un viaje peligroso.
Sueldo bajo, frío extremo, largos meses de oscuridad, peligro constante, regreso con vida dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Maravilloso, me encanta. Tiene ese pequeño matiz, casi parece como una convocatoria a plaza docente, ¿no? Pero es fantástico. Solo que tiene un pequeño problema. Probablemente nunca existió este aviso clasificado. Durante décadas, historiadores, investigadores y aficionados han buscado el anuncio original y nadie lo ha conseguido encontrar. Así que probablemente sea una leyenda. Pero aquí viene lo interesante. No solamente porque el anuncio no existió. La verdad importa, claro, por supuesto que importa. Pero también importa preguntarnos por qué nos gusta tanto que fuera verdad esta historia. ¿Por qué queremos creer que hubo personas capaces de leer un anuncio que decía esto puede salir terriblemente mal y responder sí, pero también puede salir muy bien? ¿Por qué nos fascina imaginar a alguien abandonando una vida relativamente seguro para embarcarse hacia un lugar desconocido, sin garantías, sin saber qué va a encontrar, sin ninguna certeza de regresar? Quizás porque, aunque vivimos rodeados de protocolos, de formularios, de seguros, de normativas, de indicadores, todavía queremos creer que existe gente dispuesta a caminar hacia un lugar que no aparece en el mapa. La expedición en realidad sí ocurrió. En 1914, Shackleton partió rumbo a la Antártida al bordo de un barco llamado Endurance. El nombre de este barco significa resistencia, aguante, la capacidad de soportar situaciones difíciles, que visto en lo que le ocurrió después, era un nombre bastante optimista. El barco quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell. Durante meses permaneció inmóvil, encerrado dentro de una superficie que parecía sólida, pero que estaba viva, que cambiaba. El hielo se movía, se deformaba, se cerraba alrededor del casco. La presión fue aumentando hasta que terminó destruyendo el barco y el Endurance fue literalmente aplastado. Y entonces comenzó la verdadera expedición, porque de pronto el objetivo dejó de ser atravesar la Antártida, ya no había barcos, ya no había rutas, ya no había un plan. El mapa había dejado de servir. El proyecto consistía ahora simplemente en conseguir que todos pudieran regresar con vida a Inglaterra. La tripulación pasó meses acampando sobre enormes bloques de hielo que se desplazaban bajo sus pies. Después navegaron en pequeñas embarcaciones por uno de los mares más peligrosos del planeta. Llegaron a islas deshabitadas y Shackleton, acompañado por 5 hombres, recorrió más de 1000 kilómetros en un océano con una embarcación que parecía hecha de juguete, ¿no? Finalmente, todo salió bien, regresaron, todos sobrevivieron. Sin embargo, el proyecto fracasó. No atravesaron la Antártida, el barco se perdió, el objetivo original jamás se cumplió. Pero aquí viene lo interesante. Más de 100 años después, seguimos contando la historia. Quizás porque hay fracasos que son mucho más importantes que algunos éxitos. Y quizás porque la historia de Shackleton nos recuerda algo que tendemos a olvidar. Cuando el mapa deja de servir, continuar siguiéndolo no es disciplina, es simplemente una estupidez. Así que de eso va este episodio. No exactamente de Shackleton ni de los exploradores con barbas congeladas, ni de personas que se rebelan porque sí. Porque también existe una rebeldía bastante idiota, que busca romper solamente para llamar la atención, la del que confunde incomodar con ser un absoluto gilipollas, la del que se llama a sí mismo disruptivo, pero que simplemente ha colocado una silla fluorescente en mitad de una sala blanca y ha escrito un manifiesto que no entiende ni siquiera él. Este episodio no va de esa rebeldía, va del inconformismo que construye, de las personas que miran algo que todo el mundo considera normal y preguntan, ¿por qué? ¿Quién decidió que tenía que hacerse así? ¿Esto todavía sirve? ¿O llevamos 50 años repitiéndolo porque nadie quiere ser el primero en levantar la mano y decir que quizás estamos haciendo de imbéciles? Va de quienes entienden que las reglas son herramientas y no leyes de la naturaleza. De quienes descubren que un sistema ha quedado atrapado dentro de su propio bucle y en lugar de adaptarse educadamente a la estupidez, deciden abrir una puerta, romper una pared o construir otra cosa. Aunque moleste, aunque se equivoquen, aunque pierdan, aunque alguien les diga que no tienen permiso para hacerlo.
porque la humanidad no avanzó solamente gracias a personas obedientes, educadas y razonables. También avanzó gracias a una categoría mucho menos reconocida: los pesados, los incómodos, los que preguntan demasiado, los que no entendían por qué había que seguir haciendo algo de una manera determinada solamente porque siempre se ha hecho así. Estos son los tocacojones, pero no cualquier tocacojón. Hablo de un tocacojón acreditado, el que no destruye por placer, sino porque ha visto una posibilidad que los demás todavía no pueden ver. El que no rompe una norma para sentirse especial, sino porque entiende que esa norma se ha convertido en el principal obstáculo para avanzar. El que sabe que algunas veces moverse es peligroso, pero también sabe que permanecer quieto puede ser mucho peor. Porque quizás algunas aventuras no se miden por llegar al lugar que habían previsto, quizás se miden por lo que somos capaces de hacer cuando el mapa deja de servir. Y quizás algunas revoluciones no comienzan con una multitud gritando en una plaza. A veces simplemente comienza con una sola persona mirando una norma absurda y diciendo: no, esto no tiene ningún sentido. Yo estudié en un colegio técnico. Hablo de un mundo completamente diferente, un mundo gobernado por una normativa extrema que no podía romperse bajo ninguna condición. Un mundo de instalaciones, de procesos industriales, de precisión con tolerancia en micrones, una especie de fe casi religiosa en que todas las cosas tenían una única manera correcta de hacerse. Había una forma correcta de dibujar cada línea, una forma correcta de representar cada sección, una forma correcta de acotar, una forma correcta de escribir, una forma correcta incluso de doblar un plano. Probablemente también había una forma correcta de respirar, pero creo que todavía no habían publicado la normativa específica. Todo estaba normalizado: el grosor, la inclinación, la distancia, la jerarquía, los símbolos y por supuesto el color. El color se reservaba únicamente para diagramas muy concretos y situaciones perfectamente justificadas. El resto iba todo en color negro. Y no estoy hablando solo de las asignaturas técnicas que, bueno, por supuesto, tendrían una cierta justificación porque estamos hablando, no sé, de construir máquinas, hacer detalles constructivos o lo que fuera. No, estoy hablando de todas las asignaturas. Allí entraba la literatura, la biología, la geografía. Todo se escribía en negro, con letra de imprenta y se subrayaba en negro. Yo, como buen tocacojones acreditado, y así lo digo con orgullo, utilizaba rotuladores de colores, de esos muy gruesos, solo para demostrar que no estaba de acuerdo. Claro, imagínate, tenía 15, 16 años, tampoco esperen una gran teoría sobre la emancipación del individuo, no estaba intentando derribar el sistema educativo, no había leído a Foucault, ni siquiera sabía quién cojones era Foucault, solo pensaba, ¿por qué coño tiene que ser todo negro? Así que utilizaba colores, muchos, demasiados, hasta incluso ahora cuando veo algunas cosas que quedaron del instituto, resultan hasta kitsch, de mal gusto, hechos con marcadores de esos colores que venden por €1, de colores llamativos, colores flúor, colores que probablemente podían verse, no sé, desde el espacio, ¿no? Y por supuesto, más de una vez me devolvieron el trabajo para que lo rehiciera. Quitara todos esos colores y me explicaban otra vez que las normas eran las normas. Y yo repetí el trabajo, todo en negro, pero al siguiente otra vez la burra al trigo, de nuevo el color en mis trabajos. No sé si aquello era perseverancia, estupidez o una combinación bastante equilibrada de ambas, ¿no? Lo que sí sabía era que no estaba dispuesto a permitir que alguien convirtiera mi mundo entero en blanco y negro, solamente porque un manual decía que las cosas debían hacerse así. No sé bien qué pasó, pero en un momento determinado dejaron de reclamarme. Nunca supe si fue por convencimiento, por cansancio, por resignación o porque alguien llegó a la conclusión de que era más sencillo permitirme utilizar los rotuladores de colores que continuar discutiendo conmigo los próximos años y tener que corregir cada uno de los trabajos 2 o 3 veces. Yo, por supuesto, interpreté aquello como una gran victoria y me vine arriba, pero a nivel estratosférico, ¿no? Porque eso es lo interesante. Cuando un tocacojones descubre que puede ganar una batalla, rara vez decide retirarse tranquilamente a disfrutar de la victoria a una isla desierta. No, normalmente piensa, bueno,
¿Y ahora qué sigue? Así que años después, cuando estaba en tercer año de arquitectura, hice proyecto en una cátedra muy técnica, rígida, era rígida de cojones. Un error que, por seguir el consejo de una amiga, de esas amigas que te dicen, oye, tú que te gusta lo técnico, que te gusta lo científico, ¿por qué no probás en tal cátedra? Fue un puto suplicio. Solo estuve un cuatrimestre y te juro que salí huyendo y debe ser una de las experiencias más nefastas de mi carrera. Era como una pesadilla de instituto, pero en lugar de despertarte desnudo en el salón de acto, estabas rodeado de planos en 2D, perspectivas axonométricas de métodos, croquis y no sé cuántas cosas más que cumplían la puta normativa DIM. Todo en blanco y negro, nada de expresión, nada que pudiera simular vida. Hasta los putos hombrecitos esos que se ponen para marcar la altura en los cortes tenían un formato establecido. ¿Quién cojones normaliza esos monigotes? En serio, te juro, la pasé muy mal. Muy, muy mal. Además era tercero ese año donde el plan de estudio decide que ya estuvo bien eso de dormir 2 horas por las noches y que tienes mejores cosas que hacer que cagar cómodamente por las mañanas usando más de 5 minutos. Entonces, ¿qué hizo su servidor? ¿Sí? El tocacojones volvió a despertar. Como si hubiera sido una especie de virus que había estado dormido, se despertó con ímpetu, con energía. Y entonces fui, me compré un aerógrafo, conseguí tinta china, busqué diferentes papeles que permitieran trabajar con diferentes densidades y empecé a construir todas las imágenes del proyecto de la entrega final utilizando únicamente tinta china, tinta negra. Superponía capas, generaba tramas, trabajaba con distintas intensidades, colocaba retículas para que aparecieran texturas, utilizaba el aerógrafo para crear sombras, atmósferas y profundidad. En rigor, no rompía ninguna norma, no había ningún otro color. Todo era blanco y negro. Las plantas eran precisas, las secciones estaban acotadas, la información estaba completa, pero nadie iba a decirme cómo cojones iba a ver el mundo sin darme una explicación clara. En esencia había obedecido todas las normas, solo que había decidido reinterpretarlas a mi favor. Claro. Pero eso, en algunos lugares, puede ser mucho más peligroso que romperlas, porque una cosa es desobedecer una norma. En ese caso aparece la autoridad, te señala las normas y con una voz casi paternal, mientras te desaprueba te dice, mira, aquí está escrito, lo has hecho mal. Pero otra cosa muy diferente es cumplirla de una manera que demuestra que existía otra posibilidad. Eso es un puto infierno. Ahí el problema ya no es lo que hiciste, el problema es la pregunta que acabas de abrir. Cuando colgué el trabajo, te juro, todavía recuerdo la cara de este tipo, de este profesor, cómo su organismo producía bilis como para toda la humanidad y que luego de regañarme, de amenazarme con suspenderme y de terminar poniéndome una nota de mierda, se tuvo que tragar la bilis y aprobarme. Hubiera sido un poco difícil de justificar para un estudiante que tenía todas las entregas parciales aprobadas, tuviera el proyecto bien y sin embargo repitiera únicamente porque había utilizado demasiadas tonalidades de negro, ¿no? Pero digamos que con aquel profesor no nos escribimos para desearnos felices fiestas, ni intercambiamos esta ni de Navidad, ni creo que tenga una fotografía mía sobre su chimenea, ¿no? Ahora bien, esto obviamente no era una discusión sobre rotuladores, ni sobre colores, ni sobre aerógrafos. Tampoco era una defensa de hacer lo que a uno le salga de los cojones. Porque eso no es libertad, a veces simplemente es falta de criterio. Porque una norma puede ser necesaria, puede ordenar, puede proteger, puede permitir que muchas personas trabajen juntas. Pero el problema aparece cuando dejamos de recordar para qué fue creada, cuando cumplirla se vuelve más importante que aquello que debías conseguir, cuando ya nadie pregunta si todavía funciona, y entonces la norma deja de ser una herramienta, se convierte en una especie de ritual. Con el tiempo ya nadie sabe exactamente por qué hacemos algo, pero todos sabemos que debemos seguir haciéndola. Siempre se hizo así. Esa frase maravillosa, probablemente una de las frases que más daño ha provocado a la historia de la humanidad.
porque parece inocente, incluso prudente, pero muchas veces significa no sé por qué lo hacemos así, no tengo ni puta idea, no sé si funciona, no sé si todavía tiene sentido, pero sinceramente prefiero que nadie pregunte demasiado, porque quizás descubramos que llevamos 20 años haciendo de imbécil. Porque a ver, yo era un chaval de pocos años buscando una puerta trasera al sistema. Pero en la realidad me jodía y aún me jode esa arbitrariedad, esa extraña situación donde te ponen una norma sin una explicación clara y te dicen debes cumplirla y si no te gusta te jodes. Porque en serio, si en ese momento alguien se hubiera sentado, me hubiera explicado por qué debía hacerse así, algo que todavía sigo sin entender, bueno, quizás la historia hubiera sido distinta y no formaría parte de este episodio, ¿no? Odio a las abusonas, a los cerrados que obligan a la gente a cumplir solo porque ellos no tienen la apertura para entender que si te estás meando no tenés que sacar turno en una plataforma para ir al baño. Hace poco hablaba con una estudiante. Esta estudiante estaba enfadada. En realidad era peor, estaba desilusionada del sistema. Se quejaba de una situación en particular que había sucedido y aquí entre nos tenía toda la razón. Lo que le había sucedido estaba mal y era un puto error del sistema. Así que le escuché, me explicó el problema, me contó por qué le parecía injusto y yo le dije, vale, tenés razón, ¿qué vas a hacer? Porque enfadarte, putear al universo por lo que sucedió está bien, es superhumano y es el primer paso. Pero no puede ser el último. La rebeldía inteligente intenta transformarlo porque pasar por la universidad debería significar algo más que acumular conocimiento. A ver, no quiero ser duro con esto, pero a veces me sorprende ciertas capacidades de docilidad de algunos jóvenes. Les fue para la mierda, bueno, es la vida, bajan la cabeza, siguen camino, esperando la próxima hostia y que con suerte todo vaya mejor. Pero en serio, ¿qué cojones? Para mí, la universidad tiene la responsabilidad de formar personas capaces de pensar, personas capaces de tomar decisiones, personas capaces de entender que pertenecen a una comunidad y que por lo tanto tienen algunas responsabilidades sobre lo que ocurre dentro de ella. No podemos entrar en una universidad siendo una persona y salir exactamente igual. Solo que ahora sabemos calcular estructuras, dibujar detalles constructivos o utilizar sistemas informáticos. Si eso es todo lo que conseguimos, yo creo que estamos fracasando. Podemos formar profesionales técnicamente impecables, pero intelectualmente domesticados para aceptar. Personas capaces de resolver cualquier problema siempre que el problema aparezca exactamente como estaba escrito en el examen. Y la realidad, lamentablemente, tiene esa mala costumbre de no respetar los enunciados. La realidad cambia, se contradice, se rompe, aparecen problemas que nadie había previsto. Y en ese momento no necesitamos únicamente personas que conozcan las respuestas. Necesitamos personas capaces de formular nuevas preguntas. Por eso la universidad tiene el deber moral de formar líderes. Y no hablo de esos líderes en el sentido empresarial, que son casi como ridículos, donde alguien sube a un escenario y grita, ¡sal de tu zona de confort! Y después vende un curso por 4.000 euros. No estoy hablando de eso. Hablo de personas capaces de pensar por sí mismas, capaces de defender una idea, capaces de escuchar, capaces de reconocer que se equivocaron, pero también capaces de decir que no cuando todo el mundo dice sí. Porque la educación no debería enseñarnos únicamente a integrarnos dentro del mundo que existe. También debería darnos herramientas para transformarlo. En la historia creo que hay una escuela que representa muy bien esta idea y es la Architectural Association de Londres, la famosa AA. Su historia me encanta porque creo que condensa precisamente lo que venimos hablando. La Architectural Association nació porque dos jóvenes estaban bastante hartos. Te pongo en contexto. En 1847, Robert Kerr y Charles Gray eran estudiantes que se formaban dentro del sistema de aprendizaje que era habitual en esa época, ¿no? Los jóvenes trabajaban bajo la tutela de un arquitecto establecido. En teoría era como aprender el oficio, pero en la práctica la calidad de aquella formación dependía demasiado de quien te tocaba. Podías encontrar un buen maestro y aprender muchísimo, o podías pasarte años realizando tareas repetitivas para alguien que estaba encantado de tener una mano de obra barata, ¿no? El sistema en realidad era bastante irregular. Dependía de intereses particulares y ofrecía pocas garantías de que los estudiantes recibieran una verdadera educación.
Así que estos jóvenes podrían haber hecho lo que hacía todo el mundo: aguantar, adaptarse, esperar, terminar sus estudios, conseguir una posición cómoda y años después explicar a los nuevos estudiantes que ellos también habían sufrido y que por lo tanto ahora les correspondía sufrir a ellos. ¿Te suena esto? Pero no, ellos hicieron otra cosa. Algo que mientras te lo cuento, te juro, se me pone la piel de gallina. Con 4 cojones bien puestos, se preguntaron: ¿y si los estudiantes nos organizamos y creamos nuestra propia formación? Y aquella pregunta terminó convirtiéndose en una nueva escuela, la Architectural Association, un espacio gestionado por los propios estudiantes, que era más libre, más abierta y menos sometida a una estructura tradicional. Esta institución literalmente era de un grupo de jóvenes que miró al sistema educativo que habían recibido y les dijo: no, esto no es suficiente. Y en lugar de limitarse a quejarse, construyeron una alternativa. Eso es lo que la hace realmente interesante. No nació contra la educación, nació porque sus fundadores creían que la educación podía ser mejor. No despreciaban la arquitectura, les importaba muchísimo, les importaba tanto que se negaban a aceptar una formación mediocre. Aquello no fue una rebelión contra el conocimiento, fue una rebelión contra la idea de que el conocimiento solamente podía transmitirse de una única manera. Ojo con esto, te la repito, fue una rebelión contra la idea de que el conocimiento solamente podía transmitirse de una única manera. Con el tiempo, esa pequeña insurrección terminó convirtiéndose en una de las escuelas de arquitectura más prestigiosas e influyentes de todo el mundo. Durante el siglo XX y ahora en el siglo XXI se transformó en un auténtico laboratorio, un lugar donde aparecieron exposiciones radicales, debates incómodos, nuevas maneras de construir, pero por sobre todo, nuevas formas de pensar arquitectura. Para que te des una idea, por sus aulas pasaron figuras como Ren Koolhaas o Zaha Hadid, o más tarde Patrick Schumacher impulsaría un nuevo laboratorio donde se experimenta con diseño computacional, sistemas generativos y nuevas formas de producción arquitectónica. Pero creo que lo importante es la cultura que consiguió construir. Una cultura donde experimentar no es una rareza, es casi una obligación. Donde el estudiante no tiene que esperar a convertirse en profesional para tener una voz. Donde una idea extraña no se descarta, donde la arquitectura puede hacer preguntas incómodas sin conocer la respuesta. Y ojo, no todo lo que salió de allí fue bueno, por supuesto que no. Experimentar también significa equivocarte, significa producir cosas absurdas, proyectos que no funcionan, ideas que envejecen mal, edificios imposibles, textos que probablemente nadie terminó de entender. Pero esa es la diferencia entre un laboratorio y un museo. Un museo conserva respuestas, un laboratorio produce preguntas. Y quizás por eso la Architectural Association sigue siendo tan fascinante. Porque comenzó con 2 estudiantes que no aceptaban que aprender la arquitectura consistía simplemente en soportar un sistema que era defectuoso. Vieron un problema, se quejaron, pero después hicieron algo, construyeron otra posibilidad. Y tal vez esa sea la diferencia entre un rebelde y un tocacojones acreditado. El rebelde rompe las reglas y punto, termina ahí. En tanto que el tocacojones acreditado pregunta por qué existen y cuando descubre que ya no sirve, intenta construir algo mejor. Hace poco colgué una fotografía en mi despacho. En el suelo aparece Elon Musk en cuclillas y a su alrededor hay cientos de fragmentos metálicos, ¿no? Tuberías, cables, piezas quemadas, restos de lo que unas horas antes había sido el cohete Falcon 1 de SpaceX. El cohete apenas consiguió volar unos segundos antes de caer y quedar convertido en una especie de rompecabezas espacial, ¿no? Un rompecabezas bastante caro. Allí está Elon Musk, agachado, mirando los restos, no posa, no sonríe. No aparece señalando el horizonte mientras detrás despega un cohete y suena una música épica, ¿no? Ahora bien, olvídate durante un momento del personaje, si te gusta o no, si te parece o no un gilipollas. Lo que me interesa no es él, me interesa la imagen, esa instantánea en el que una idea parecía extraordinaria, pero que termina desparramada por el suelo. Porque todos hablamos maravillosamente del fracaso cuando el fracaso ya terminó, cuando sabemos que después llegó el éxito, cuando alguien aparece en una conferencia, muestra una fotografía antigua y dice: este fue el momento
momento más difícil de mi vida. Y todos aplaudimos porque ya conocemos el final. Sabemos que la empresa sobrevivió, sabemos que los cohetes consiguieron llegar al espacio, sabemos que años después comenzarían a aterrizar verticalmente, como si aquello fuera la cosa más normal del mundo, ¿no? Pero en ese momento, en el momento de la foto, nadie sabía nada. En ese momento solo había restos, dinero perdido, meses de trabajo destruido, un proyecto que no había funcionado y un grupo de personas intentando entender qué coño había pasado y qué coño había salido mal. La empresa gastaba dinero a escalas angustiantes, los inversores comenzaban a ponerse nerviosos, el tiempo se terminaba y SpaceX se acercaba peligrosamente a ese momento empresarial tan técnico que uno podría resumir como esto se está yendo a la mierda. No significa que Elon Musk fuera a terminar compartiendo un monoambiente con 10 personas y comiendo fideos instantáneos, ¿no? No, tampoco exageremos. Pero la empresa podía desaparecer, el proyecto podía terminar, mucha gente podía perder su trabajo, años de investigación podían quedar abandonados y una posibilidad tecnológica que hoy parece evidente quizás hubiera tardado muchísimos años en poder desarrollarse. Después del tercer fracaso quedaba dinero muy poquito, ya no había espacio para discursos grandilocuentes, ni para conferencias sobre liderazgo, ni para colocar una fotografía de una montaña con esas frases así bien motivacionales, algo como el éxito es caer 7 veces y levantarse 8. No, había un cohete hecho mierda y una sola pregunta. ¿Qué cojones hacemos ahora? Y esa pregunta me parece mucho más interesante que cualquier historia de éxito porque hay fracasos que te rompen y hay otros que te cabrean. Y sinceramente a veces la rabia es un combustible mucho más útil que cualquier frase motivacional escrita sobre una puesta de sol, ¿no? No estoy hablando acá de esa rabia idiota que te lleva a golpear la mesa, despedir a alguien o culpar al universo porque Mercurio estaba retrógrado justo ese momento, ¿no? Hablo de otra, la rabia que aparece cuando mirás algo que salió mal y pensás, muy bien hijos de puta, ahora vamos por otra más. Porque todos tenemos ese pequeño Rambo interior, ¿no? Algunos lo utilizan para destruir una base militar rebelde y otros para responder un correo poniendo en copia a toda el área. Cada uno libra sus guerras con las armas que tiene. Pero lo interesante de Rambo no es que siempre gane. Lo interesante es el momento anterior, ese instante en el que mira el desastre, entiende que está solo, calcula más o menos la cantidad de hijos de puta que se tiene que enfrentar y descubre que estadísticamente la cosa no pinta demasiado bien. Y aún así, este tipo se ata la cinta en la cabeza y se enfrenta al enemigo. Elon Musk no sabía si el siguiente cohete iba a funcionar, no tenía ninguna garantía, nadie había bajado del cielo para decirle, tranquilo Elon, dentro de unos años va a aterrizar un cohete vertical y medio planeta va a mirar el lanzamiento por internet. No, tenía piezas quemadas, dinero perdido, un proyecto tambaleándose y una cantidad bastante razonable de motivos para mandar todo a la mierda. Pero hay un momento en el que dejas de hacer cálculos, no porque seas inconsciente, no porque estés seguro de ganar, sino porque entendés que quedarte quieto también significa perder. Y entonces te atás la cinta como Rambo en la frente, te arremangás, mirás el mundo con cara de, bueno, hijos de puta, vamos a ver cuántos somos, y empezás a repartir hostias como bollos. No sabés si vas a ganar. Quizás te hagas mierda, quizás el siguiente cohete vuelva a explotar, quizás pierdas dinero, quizás tengas que recursar. Quizás todo el mundo termine diciéndote te lo advertí, pero al menos dejaste de esperar. Y eso lo cambia todo, porque hay personas que necesitan garantía antes de moverse. Quieren saber que el proyecto funcionará, que alguien los apoyará, que no perderán prestigio, que nadie se enfadará, que la comisión emitirá un informe favorable, que el universo le enviará una señal. Y mientras esperan, el mundo sigue avanzando. Pero también están los otros, los que no saben si van a ganar, pero ya están hartos, están hasta los cojones. Los que miran el problema, se atan esa cinta imaginaria en la cabeza y dicen que se haga agua en la chilata, que salga bien, que salga mal, ¿qué me importa? Que me mire con cara de mierda, que recuerde mi nombre en el próximo examen, no me interesa. Pero no voy a quedarme sentado esperando que este hijo de puta se salga con la suya y le haga lo mismo a otra persona. Porque muchas veces el cambio no empieza cuando tenés un plan perfecto, empieza cuando te cansaste lo suficiente. Cuando el miedo sigue ahí, pero ya te da más miedo quedarte quieto. Cuando entendés que quizás pierdas y avanzás igual.
Eso es lo que veo en la fotografía. No un empresario, no un cohete destruido. Veo a alguien justo antes de atarse la cinta en la cabeza y salir otra vez. Hace unos días conocí una historia que parece sacada de la película Life, ¿no? Esa película de ciencia ficción del espacio, ¿no? Pero te juro, es real. Si no me crees, podés googlearla y vas a ver que todo esto es así. Hay un equipo dirigido por Kate Adamala que consigue construir una especie de célula sintética a partir de elementos por separado, ¿no? No estaban vivos estos elementos, pero genera una célula nueva. Ellos la llaman Spud Cell, célula patata, ¿no? Debido a la forma que tiene cuando evoluciona. La cosa es que esta célula sintética hace algunas cosas bastante sospechosas. Se alimenta, crece, copia su material genético, se divide, genera nuevas células, incluso responde a determinados procesos de selección. Así que, bueno, el equipo hace exactamente lo que cualquier investigador serio de una universidad haría. El equipo escribe un artículo y lo envía a una revista de prestigio, una revista más importante del sector, la revista Cell. Y según esto lo cuenta Adamala, uno de los revisores rechaza el trabajo diciendo que aquello no era biología real. ¿Perdón? ¿Biología real? Construir una cosa a partir de material no vivo, la cosa se alimenta, crece, copia su información genética, se reproduce, pero alguien aparece detrás de esa mesa imaginaria observando todo aquello y dice, no, esto no es biología. Entonces, ¿qué es? ¿Macramé? ¿Alfarería molecular? ¿Una actividad extraescolar? ¿Qué cojones? La frase es extraordinaria porque resume uno de los grandes problemas de cualquier institución que lleva demasiado tiempo encerrada dentro de sí misma. Cuando aparece algo que no entiendes, en lugar de cambiar la definición, niega la cosa, niega su existencia. No puede ser biología porque la biología no hace eso. No puede ser arquitectura porque la arquitectura no se hace así. No puede ser arte porque eso no parece arte. No puede ser educación porque no se parece a una clase. No puede ser investigación porque no entró dentro de mi área. No puede existir porque no tengo una casilla donde colocarla. Y ahí entramos en un terreno bastante peligroso porque llega un momento en el que dejamos de utilizar las categorías para entender el mundo y empezamos a exigir que el mundo se adapte a nuestras categorías. La realidad dice, hola, he cambiado, y el sistema responde, lo siento, el plazo para cambiar había terminado el viernes. Pero aquí viene lo genial, y esto es lo que más me gusta de la historia. ¿Qué hizo Adamala? Podía guardar el artículo, pedir perdón, reescribirlo hasta que pareciera algo que el sistema ya conocía y enviarlo a otra revista. Podía cambiar todas las palabras peligrosas, añadir 20 páginas de explicaciones, citar 25 nuevas fuentes y conseguir que una célula sintética capaz de reproducirse pareciera un estudio ligeramente novedoso sobre membranas. Pero no, ella hizo otra cosa. Con 2 ovarios del tamaño de los Andes, publicó el trabajo en su web, lo colocó en internet, habló con periodistas y abrió la discusión. Con 2 ovarios bien puestos. Y antes de que aparezca la santa inquisición de las revisiones por pares sosteniendo antorchas y queriendo que me linchen, aclaremos algo. Publicar un artículo no demuestra que tenga razón, eso está claro. El trabajo tendrá que revisarse, otros investigadores deberán analizarlo, buscar errores, discutir los resultados y comprobar si funciona. Así es la ciencia, y todos entendemos que esto tiene una razón importante para que sea así. Ahora bien, en los últimos años hemos convertido la revisión por pares en una especie de portero de discoteca o aduana, donde un señor decide qué parte de la realidad tiene permiso para existir, entrar en la discusión o simplemente ser conocida por la gente. Una cosa es decir, demostrame que esto funciona, y otra muy diferente es, esto no puede ser real porque nunca vi algo parecido. La primera produce conocimiento, la segunda produce funcionarios de frontera, y lo nuevo casi siempre tiene problemas en la frontera. Y esto tampoco, lamentablemente, es la primera vez. Hay un caso súper conocido que seguro te ha llegado a tus oídos. El caso de Francisco Mojica, un investigador español de la Universidad de Alicante, que había descubierto una extraña secuencia repetida en las bacterias
que esta cosa podía funcionar como una especie de sistema de defensa frente a los virus. La idea era brutal, tan brutal que la revista Nature la rechazó sin enviarla siquiera a revisión, sin siquiera mandarla a que revisaran la idea. Después vinieron otros rechazos de otras revistas. Básicamente, varias revistas importantes miraron esta idea innovadora que terminaba transformando la biología y respondieron: no parece suficientemente novedosa. El trabajo terminó publicándose años después en una revista muchísimo más modesta y entonces ocurrió lo de siempre. Investigadores de grandes instituciones estadounidenses recogieron aquella puerta que Mojica había abierto, la convirtieron en una herramienta capaz de cortar y modificar el ADN y de pronto Cripps pasó a ser una revolución mundial. Porque a veces una idea no necesita ser mejor, solo necesita cruzar el océano, aprender inglés y ponerse una sudadera de una universidad prestigiosa para que todo el mundo descubra que era genial y merezca un Nobel de Medicina. Lo curioso es que esta historia me recordó también una anécdota que contaba un amigo. Él la llamaba el caso del sándwich mixto. Es genial. Mi amigo entró en uno de esos bares modernos donde todo está perfectamente organizado mediante números. Parece que no pedís comida, sino que introducís coordenadas en un GPS. Dame un 4, 2 unidades del 7 y un complemento del 12, ¿no? Parece que estás comprando piezas para reparar un submarino nuclear de 4ª generación o no sé qué cojones. La cosa es que mi amigo quería algo bastante sencillo, un sándwich de jamón y queso, pan, jamón, queso, qué sé yo, algo común. La humanidad lleva varias décadas dominando aquella tecnología. No era necesariamente activar un acelerador de partículas. Pero el camarero le dice que no tenía. Mi amigo se fija la carta y dice: pero acá dice que tenés sándwich de jamón y dice que tenés sándwich de queso. Entonces tenés un sándwich de jamón y queso. Y el camarero le dice: no, tenemos uno de jamón y otro de queso. Mi amigo, con una paciencia de toca cojones de tradición, le responde: pero a ver, es muy fácil. Preparás uno de jamón, preparás uno de queso, los juntás y el pan que queda entre ambos sándwiches los quitás y así tenés un sándwich de jamón y queso. Y el camarero le responde: no puedo, porque no sé cómo cobrarlo, no tengo cómo cobrarlo. Y aquí aparece una de las frases que anuncia el final de la civilización: no tengo cómo cobrarlo. El jamón existía, el queso existía, el pan existía, la persona sabía preparar el sándwich, el cliente estaba dispuesto a pagar, pero había un obstáculo técnico. La única dificultad era que no había un puto botón dentro de la caja registradora que pudiera cobrar un sándwich de jamón y queso. Entonces, mi amigo redobla la apuesta y dice: bueno, vale, cóbrame los 2 sándwiches. Cóbrame el sándwich de jamón y cóbrame el sándwich de queso, pero júntalo los 2. Y el camarero le responde: no puedo. Entonces ya mi amigo sacado le dice: pero ¿por qué cojones no podés? Porque si te cobro los 2 y quitamos una tapa de pan, va a sobrar una tapa de pan. Y entonces va a haber un desequilibrio en el inventario. La historia termina en que mi amigo compra los 2 sándwiches, se lo entrega a los 2 sándwiches, retira el pan intermedio y al final termina comiendo su sándwich mixto y jurando que nunca volvería a aquel lugar, ¿no? No sé si esta historia será real, pero mi amigo durante años la contó como una especie de demostración de que el camarero era un completo idiota, ¿no? Pero quizás el camarero no era idiota y quizás había algo mucho más preocupante en esta historia. Probablemente entendía perfectamente cómo se hacía un sándwich mixto, veía el jamón, veía el queso, comprendía la solución, pero el sistema había eliminado su capacidad de decidir. Ya no necesitaba pensar, solo tenía que pulsar botones, y como el botón no existía, la realidad tampoco. Hemos construido herramientas para ayudar a las personas y poco a poco hemos empezado a entrenar a las personas para que se comporten como herramientas. No interpretes, no cuestiones, no resuelvas, seguí el procedimiento. Una persona idiota puede cometer un error, pero un sistema idiota puede repetir el mismo error miles de veces al día, almacenar los resultados en una base de datos y presentar un informe diciendo que todo funciona perfectamente. Porque ese es el gran triunfo de la burocracia, conseguir que personas inteligentes hagan estupideces con absoluta precisión. Y lo vemos constantemente. Tu investigación mezcla 2 disciplinas, no corresponde a ninguna categoría. Tu proyecto resuelve un problema, no está contemplado en la convocatoria. Un estudiante aprendió algo extraordinario, no aparece en la rúbrica. La habitación está vacía, no puede utilizarse porque no figura como espacio disponible. Te estás meando, debes solicitar cita mediante la plataforma.
Y cuando preguntás quién puede solucionar el problema, alguien responde, nosotros solo gestionamos el procedimiento. Perfecto, ok. ¿Y quién gestiona la realidad? Porque la realidad sigue ahí, la investigación existe, el proyecto funciona, el estudiante aprendió, la habitación sigue vacía y vos te seguís meando. Pero el sistema ha conseguido una cosa maravillosa, y es que el procedimiento sea más real que el problema. Y hay algo todavía peor. El sistema no te odia, eso sería casi como tranquilizador. No existe un gran villano acariciando un gato mientras piensa cómo arruinarte el día. El sistema simplemente no te ve, sos una incidencia, un número, un expediente, una solicitud incompleta. Y cuando consigues cerrar el expediente, considera que el problema ha desaparecido, aunque vos sigas ahí, ahora ya meado porque ya no conseguiste sacar el número a tiempo para ir al baño. Pero algunas personas, cuando descubren que el programa no tiene el botón que necesitan, no aceptan esa respuesta. Algunas exigen que se cree un nuevo botón. Otras buscan la manera de entrar por detrás. Pero hay una tercera que es menos habitual, y es que hacen algo mucho más peligroso. Construyen otro programa. Black Mountain College nació así. La historia comienza en Estados Unidos en los años 30 con un profesor llamado John Andrew Rice. Por lo que he leído, Rice debía ser una persona bastante complicada. Brillante, sí. Incómoda también. Un tocacojones de pura cepa, como quien diría. En serio. De esas que llegan a una reunión y consigues que el acta tenga 9 páginas más porque él se opuso a todo. Este tipo había chocado durante años con la institución donde enseñaba, discutía las maneras de educar, cuestionaba la autoridad y defendía que los estudiantes deberían aprender a pensar, no solamente a repetir información. Y bueno, claro, pasó lo obvio, terminaron echándolo. Y aquí creo que hacen como la diferencia con Rice. Muchas personas habrían aprendido una importante lección: actualizar su currículum, preparar una carta motivacional, hablando de su disponibilidad para aceptar las normas, que trabajar en equipo, aunque están rodeados de idiotas y todas esas mentiritas blancas que uno pone en el currículum, ¿no? Pero Rice hace otra cosa mucho más interesante. Reúne un grupo de profesores y estudiantes y dice, básicamente, me cago en todo, hagamos nuestra propia universidad. Y así lo hicieron. En plena Gran Depresión, sin una fortuna, sin un gran campus, sin un ministerio presentando un plan estratégico, sin una comisión de expertos explicando cómo implementar un ecosistema transversal de innovación educativa sostenible. No tenían nada de eso, solamente tenían una idea y bastante mala hostia. Black Mountain College nació porque un grupo de personas dejó de pedir permiso para imaginar otra educación. No querían mejorar un par de asignaturas, no querían cambiar el nombre de un área, no querían añadir un taller optativo de creatividad los viernes por la tarde. Querían desmontar la forma tradicional de enseñar. La universidad era gestionada por sus propios profesores. El arte estaba en el centro de la formación. Los estudiantes participaban incluso en la vida diaria. Trabajaban, cultivaban, construían y tomaban decisiones juntos con los docentes. Allí aprender no consistía únicamente en sentarse frente a una persona que hablaba durante 2 horas mientras uno intenta decidir si todavía tiene sensibilidad en el culo. Aprender significaba hacer, probar, discutir, construir, equivocarse, volver a empezar. El arte no estaba allí para decorar los pasillos y mostrar cuán larga la tiene el profesor. No había maquetas con forma de tocadiscos, no era ese cuadro abstracto que demostraba que también tenés emoción. Era una herramienta para aprender a mirar, a decidir, a experimentar, a desarrollar criterio. Porque podés memorizar una teoría sin comprender una mierda, podés aprobar un examen sin haber pensado, podés repetir perfectamente las palabras de otra persona y salir de la universidad convertido en una especie de fotocopiadora con título. Pero Black Mountain quería otra cosa. Quería personas capaces de mirar el mundo y construir una respuesta propia. Y no fue una utopía perfecta. Gracias a Dios, las utopías perfectas suelen ser bastante sospechosas. Tuvo conflictos, problemas económicos, discusiones, egos, gente insoportable. Pero de aquel lugar, de aquel pequeño lugar pobre, extraño e inestable, salieron algunas de las ideas más importantes del arte y del diseño del siglo XX. Personas que después transformarían la pintura, la arquitectura, la música, el diseño, la danza. No porque Black Mountain les dijera que tenían que pensar, sino porque les permitió pensar cosas que todavía no tenían nombre.
Y ahí hay una historia que resume, creo, perfectamente aquel lugar. Fuller llega con una idea de construir una gran cúpula geodésica, ¿no? Un verano decide él que, bueno, con un grupo de estudiantes iban a construir esta cúpula. Prepararon las piezas, hicieron los cálculos, reunieron a los profesores y estudiantes y la empiezan a levantar. Pero la cúpula no se levantó. Se quedó completamente tirada en el césped, una mierda. Una cúpula acostada, la llamaron la cúpula supina, lo cual me parece bastante acertado y elegante decir que no funcionaba ni de coña. Claro, imagínate la situación, en muchas instituciones aquello habría terminado con un informe, objetivo no alcanzado, resultado desfavorable, se recomienda no continuar destinando recursos a esta línea, alguien habría abierto una investigación para discutir quién autorizó la compra de los materiales, otro habrían explicado que el sistema tuvo dudas y 3 personas habrían añadido el fracaso a una presentación, no sé, sobre gestión eficiente. Pero en Black Mountain hicieron algo diferente. Miraron la cúpula, se rieron, aplaudieron y Fuller volvió, cambió el sistema y al año siguiente consiguió levantarla. Eso es experimentar, en serio, no pegar 20 post-it fluorescentes sobre una pared y hacer una fotografía para LinkedIn. No, innovar significa que existe una posibilidad real de que la cosa salga mal. Porque si antes de empezar ya sabes cuál va a ser el resultado, entonces no estás experimentando una mierda, estás haciendo simplemente una demostración. Black Mountain permitía que la idea hiciera el ridículo y eso es importantísimo, porque el miedo a parecer idiota ha destruido muchas más ideas que el fracaso. No queremos equivocarnos, no queremos quedar mal, no queremos que alguien nos mire y diga, te lo dije. Así que hacemos proyectos seguros, investigaciones seguras, clases seguras, edificios seguros, carreras seguras. Y después nos reímos para preguntarnos por qué nadie tiene una puta idea nueva. Black Mountain cerró después de poco más de 2 décadas. Y alguien podría pensar, entonces fracasaron. No. Esa es otra obsesión absurda. Creer que algo solamente tiene éxito si dura para siempre. Una cerilla no fracasa porque se apaga. Fracasaría si no consiguiera encender nada. Black Mountain se apagó, sí, pero dejó ardiendo medio siglo. Muchas instituciones siguen abiertas y murieron hace años. Tienen edificios, presupuestos, personal, logotipo y un plan estratégico, pero intelectualmente son cadáveres con Wi-Fi. Repiten, se protegen, organizan exposiciones para recordar una época en la que todavía estaban vivas. Black Mountain desapareció, pero continúa apareciendo cada vez que alguien imagina otra manera de enseñar, de crear o de vivir. Y quizás esa sea la conexión entre todas estas historias. Una célula que hace cosas propias de la vida, pero alguien dice que no es biología. Un sándwich que puede construirse, pero el sistema dice que no existe. Una universidad que no se parece a una universidad y termina transformando la cultura. Lo nuevo casi siempre llega acusado de ser falso. Esto no es arquitectura, esto no es ciencia, esto no es arte, esto no es educación. Esto no es serio. Es una frase que aparece una y otra vez a lo largo de la historia y algunas veces tienen razón. Algunas ideas son una mierda, es verdad. No todo lo nuevo es bueno. También existe que llame innovación a poner una pantalla donde antes había un papel. Pero decidir que algo es imposible solamente porque no se parece a lo anterior es una de las formas más eficientes de asegurarnos que nunca ocurra nada. Porque el futuro casi nunca llega con los documentos completos, no trae acreditaciones, no conoce el protocolo, no entra dentro del presupuesto, llega mal vestido, hace ruido, rompe cosas, pregunta demasiado y normalmente seguro que molesta a alguien del área. Después pasan 20 años, la idea funciona, todo el mundo la acepta y las mismas personas que intentaron detener organizan una exposición conmemorativa explicando que siempre han apoyado la innovación. La humanidad es maravillosa. Primero intentan quemar a los herejes, pero después venden camisetas con su cara. Y quizás ese sea nuestro gran bucle y nuestra gran maldición. Construimos una institución para resolver un problema, la institución funciona, crece, crea normas, crea procedimientos. Y un día el problema cambia. Pero la institución ya no puede cambiar porque está demasiado ocupada protegiendo las normas que ella misma creó para resolver un problema que lamentablemente ya no existe. Y ahí
Ahí necesitamos a los tocacojones acreditados. No al que protesta desde el sofá, no al que publica una frase revolucionaria y después espera que alguien resuelva el problema. Al que está dispuesto a pagar el precio, a quedar mal, a equivocarse, a perder una oportunidad, a construir otra cosa. Porque el futuro no pertenece a quienes obedecen mejor las instrucciones. Pertenecen a quien sabe reconocer el momento exacto en que las instrucciones han dejado de servir. En la historia de Ernest Shackleton hay un detalle que todavía no te conté. Cuando el Endurance quedó atrapado en el mar de Weddell, la tripulación pasó meses encerrada dentro del hielo, ¿no? Gente cagada de frío, cansada, aislada, sin saber cuándo podrían salir de allí, y viendo cómo una expedición que había comenzado como una aventura extraordinaria se transformaba lentamente en una pesadilla blanca, ¿no? A simple vista estaban inmóviles, el barco no avanzaba, los motores no servían, las velas no se movían, no había una carretera alternativa, no podían llamar a asistencia en ruta y explicar: hola, sí, tenemos un pequeño problema, hay un continente congelado encima del barco. Solo podían esperar. Pero Shackleton descubre algo que es bastante inquietante. Aunque el barco parecía completamente quieto, el hielo se movía. Toda aquella superficie gigante avanzaba lentamente hacia el norte y arrastraba al Endurance con ella. Es decir, ellos estaban quietos, pero no permanecían en el mismo lugar, se estaban alejando de su destino. Mientras esperaban, algo estaba decidiendo el rumbo por ellos. Y creo que esta es una de las ideas más importantes de toda la historia. Porque muchas veces creemos que quedarnos quietos significa mantenernos a salvo. No hagas nada, no te expongas. Esperemos un poco. Ya cambiarán las cosas, que se encargue otro. Total, a mí ya no me afecta. Parece prudencia, pero algunas veces no es prudencia. Es dejar que el hielo decida a dónde vas, porque el mundo sigue moviéndose, aunque vos no hagas absolutamente nada. La tecnología cambia, las ciudades cambian, la educación cambia, la sociedad cambia, las personas cambian, hasta tu cuerpo está cambiando. Todo se mueve, y mientras vos esperás el momento perfecto, la autorización perfecta, la convocatoria perfecta o que aparezca alguien con más cojones que vos para resolver el problema, el hielo sigue avanzando. Después mirás alrededor y te preguntás: ¿cómo coño llegué hasta aquí? Pues lentamente, sin hacer nada. Un formulario a la vez, una renuncia a la vez, una pequeña injusticia que dejamos pasar porque no era el momento, una idea que abandonamos porque alguien puso mala cara, una pregunta que nos hicimos porque no podías molestar, y cuando queremos reaccionar estamos a cientos de kilómetros del lugar al que queríamos llegar. Por eso no me preocupa la gente que se equivoca. Me preocupa mucho más la gente que ve algo que está mal y decide no hacer nada. La gente que baja la cabeza, la que espera, la que piensa: bueno, tampoco es para tanto. Porque casi todas las grandes estupideces comenzaron siendo pequeñas cosas que nadie quiso discutir. Una norma absurda, una injusticia tolerable, una institución que dejó de escuchar, un sistema que funciona regular pero que todavía no está tan mal como para levantar la voz. Y ahí vamos, entrando en el hielo, primero lentamente, después ya no sabemos cómo salir. Robert Kerr y Charles Gray podrían haber terminado sus estudios y olvidar que el sistema educativo era una mierda. Elon Musk podría haber tirado los restos del cohete y decidir que ya habían perdido suficiente dinero. Kate Adamala podría haber guardado el artículo dentro de un cajón y esperar que alguien más descubriera lo mismo, qué sé yo, no sé, dentro de 20 años. John Andrew Rice podría haber actualizado su currículum, pedir perdón por ser conflictivo y buscar otra universidad donde molestar un poquito menos. Todas podrían haberse quedado quietos. Era más cómodo, más seguro, más razonable. Pero yo creo que entendieron algo. El hielo ya se estaba moviendo y no hacer nada también era tomar una decisión. Quizás por eso me cabrea tanto esa idea de que la rebeldía es una actitud infantil, como si cuestionar fuera una etapa que superás cuando madurás, como si convertirte en adulto significara aceptar educadamente todas las gilipolleces del mundo. Antes era un rebelde, pero ahora entiendo cómo funcionan las cosas. ¡No! Quizás simplemente te cansaste, te diste por vencido. Quizás descubriste que obedecer era más cómodo.
Quizás te pusieron un 5, te dieron un despacho, te elogiaron o te dieron una silla un poco más grande y decidiste que el sistema tampoco estaba tan mal. Sucede. Algunos revolucionarios se envejecen y terminan convirtiéndose exactamente en el gilipollas contra el que protestaban. Por eso el inconformismo necesita renovarse, también contra uno mismo. Preguntarnos cada tanto, ¿sigo defendiendo una idea o ahora solamente defiendo mi sitio? ¿Sigo intentando cambiar algo o me convertí en parte del hielo? Porque el problema nunca fue tener reglas, ni instituciones, ni procedimientos. El problema empieza cuando olvidamos por qué existen, cuando utilizamos las normas para evitar pensar, cuando protegemos una lógica aunque ya no sirva, cuando preferimos conservar el barco incluso después de descubrir que el barco no estaba llegando exactamente hacia ningún lugar. Y quizás ese sea el trabajo del tocacojones acreditado. No romper todo, no gritar más fuerte, no convertirse en ese imbécil que entra en una habitación convencido que todos están equivocados. El tocacojones acreditado observa, pregunta, insiste, y cuando descubre que una norma se ha convertido en una jaula, busca la puerta. Si la puerta está cerrada, intenta abrirla. Si no existe, la construye. Y si aparece alguien diciendo que no puede tocar la pared porque no está contemplada dentro del protocolo, entonces invita a esa persona a que vaya a visitar las partes íntimas de su madre, con cariño. Porque algunas veces avanzar exige incomodidad. Perder, fracasar, quedar como un idiota, hacer una pregunta que nadie quiere escuchar. Construir una cúpula que termina tirada sobre el césped, lanzar un cohete que explota, fundar una universidad cuando todos te dicen que no va a funcionar. O pedir un puto sándwich de jamón y queso cuando el programa insiste que la combinación no existe. No todas las batallas van a cambiar el mundo. Probablemente la mayoría no lo haga. Pero quizás cambie una clase, una institución, una profesión. O la vida de una persona. O simplemente eviten que dentro de 20 años alguien tenga que seguir soportando la misma estupidez que vos decidiste aceptar hoy. En la película Guerra Mundial Z, Brad Pitt repetía una frase que decía: el movimiento es vida. Y sinceramente tenía razón, aunque también es verdad que resulta bastante fácil hablar de movimiento cuando detrás tenés millones de zombies intentando comerte, ¿no? Pero quizás también nosotros tenemos nuestros propios zombies. Normas muertas, ideas muertas, instituciones que continúan aunque hace años dejaron de pensar, procedimientos que avanzan lentamente mientras devoran cualquier posibilidad de hacer algo diferente. Y frente a eso tenemos dos opciones. Podemos quedarnos quietos, hablar bajito, esperar que nadie se enfade y confiar en que el hielo, por alguna razón misteriosa, nos lleve exactamente al lugar que queríamos llegar. O podemos movernos. Preguntar, molestar, construir, equivocarnos, volver a intentarnos y quizás descubrir que el mapa estaba mal. Porque no hacer nada nunca fue neutral. Quedarse quieto también tiene una dirección. Y algunas veces cuando finalmente levantamos la cabeza descubrimos que llevamos años alejándonos de aquello de lo que verdaderamente queríamos ser. Así que si alguna cosa de tu trabajo, de tu profesión, de tu universidad o de tu vida te parece una completa gilipollez, quizás no tengas que aceptarla inmediatamente. Quizás primero tengas que preguntarte quién decidió que debía ser así, para qué sirve y qué pasaría si alguien tuviera los cojones de hacerlo de otra manera. Y si nadie sabe responder, si todos bajan la cabeza, si aparece el clásico imbécil diciendo siempre se hizo así, quizás haya llegado el momento de dejar de esperar permisos, atarte la cinta a la cabeza y salir allá afuera, aún sin saber si vas a ganar. Porque nadie cambia nada desde la comodidad de una silla esperando que otro se exponga, otros fracasen y otros reciban las hostias. A veces te toca perder. El futuro nunca lo construyeron quienes obedecieron mejor, sino quienes miraron normas absurdas, una institución dormida o un sistema que ya no tenía sentido y dijeron: no, inevitable los cojones. Se necesita tocacojones acreditados. Y, para desgracia de algunos, quizás ese tocacojones tengas que ser vos. Postdata. Si te quedaste con ganas de más,
Seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.